Si no viene, la próxima vez que voy a Costa Rica lo apuñalo. Buenas noches, muy buena forma de empezar. Diciendo que lo Sí. apuñalo de una vez. Estuvo buena, Sí, madre, que estuvo venga. épica esa introducción, épica. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, creo que hay aproximadamente unas 5 personas, según me dice aquí el aparato este. Espero que esté muy bien. Bueno, creo que hoy no tengo como mucha info así, hoy no tengo mucha vara. Bueno, si ven aquí tenemos este lado más bien, tenemos un bannercito de parte de Solarium Gamer con los sponsors. Ahí, bueno, está en el perfil de nosotros en Twitch. Tenemos el link al Instagram de Solarium Gaming. Por si quieren ir a darse la vuelta, ir a seguirlos. Y también por si ahí tienen los links a los sponsors. Si quieren seguirlos, también súper bien. Bueno, el día de hoy lo que traemos es un despedazadero de cabezas. Tenemos Sí. un desarme de extremidades aquí hoy. Lo que casi no hemos preparado, normalmente ustedes saben que siempre intentamos traer como unas historias y algún poquito de contexto histórico y demás para los temas, Sí, pero hoy es un debate nada más, hoy es hablar paja. sí, vamos a Entonces, conversar. exactamente, entonces vamos a conversar un poquito acerca de teología, todo lo que tiene que ver con religiones, dioses, de Dios y otros demonios, digo, ese es el Ah, título clickbait de hoy. Tal vez no tanto de teología en tal, pero sí hablar de la idea de Dios y ciertos conceptos ligados a la divinidad. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que para empezar creo que vamos a presentarnos. Bueno, para algunos de los que me conocen saben que yo soy de una posición agnóstica, ¿verdad? El agnosticismo, así en simples palabras, lo que defiende es que no puedo negar, pero tampoco puedo aceptar que existe un Dios. Eh, Vamos a ver, déjeme pensarlo, cómo me defino, porque está difícil. Básicamente, o sea, no estoy adherido a ninguna religión, pero, o sea, tampoco las puedo negar en absoluto, porque si nos vamos a lo profundo, o sea, a lo más íntimo de la descripción del creador o de Dios o de lo que sea, de no haber una explicación lógica o científica que me dé la razón o que no me la dé. Es algo que ya intrínsecamente no tiene definición, digamos. Entonces, eso es como mi posición. Hace unos años yo me consideraba ateo totalmente, pero al final yo creo que hay muchas cosas que tal vez sí pueden Me darme. aburrió. Tal vez. Pero hay algunas cosas como que sí me hicieron como decir, no, es que yo no puedo del todo negar esto porque inclusive estoy teniendo una posición que es anticientífica inclusive. O sea, ser ateo es Y ir es que, contra la ciencia también. O sea, no solo ir incluso contra la pues religión, pienso sino es ir en contra la ciencia también. pero sí, Entonces, o sea, es una posición creo que muy arriesgada, digo yo, muy difícil de estar. Creo que me calzo mejor me aburría más que todo. sí, con mi pensamiento y con la forma en que yo veo las cosas. Creo que soy más agnóstico. Entonces, digamos, eso es como la posición mía. De parte de Aramis, lo que tenemos es un pagano. Explíqueles un poquito qué es exactamente. Hay que saber que yo, como a la mayoría de los latinos, fui criado en el cristianismo. ¿Ah? Ujú. Mi mamá es católica, pero ella no es practicante, así que nunca me impuso a mí como un punto de vista ni nada. En mi adolescencia, por andar como tratando de ser parte de un grupo, terminé en una iglesia protestante, una evangélica, creo que es que se llama esa tipo de práctica. Entonces, estuve en el evangelismo, fui un cristiano muy creyente, muy practicante. Yo llegué a puntos un toquecito extremos en ciertas varas. Y sobre todo cuando vine a vivir a Francia, como que me aferré más a este cristianismo, porque en Francia el cristianismo es muy raro. En todo caso no es muy visible. Entonces me aferré como a esa cosa como parte de mi identidad. Pero la verdad es que también por el otro lado, mi tata es, bueno, no sé, honestamente no sé qué será mi Sí, yo tata. No tampoco, sé la verdad, no sé qué será. yo lo considero como panteísta, pero no sé cómo él se considere. Pero en todo caso, mi tata sí me
me inculcó la idea de guardar una mente abierta. Me decía, hay gente que ve al sol como una deidad, porque o sea, lógicamente el sol, sin el sol no podríamos vivir. Entonces él siempre me dio como esta libertad, ¿no? de mente. Y bueno, la verdad es que después de varios años y todo, me terminé convirtiendo al paganismo. Que es un paganismo, simple y sencillamente yo soy politeísta y creo en dioses que no pertenecen al cristianismo, son sencillamente, o sea, dioses. Bueno, el paganismo puede ser muy diferente dependiendo del... como son dioses que no pertenecen al cristianismo y son religiones antiguas, es muy diverso. El paganismo más conocido hoy en día creo que es la Wicca, que se deriva de la región celta. Y hay mucho paganismo nórdico, que es muy extendido, que es la gente que le rinde culto a los dioses nórdicos. Yo honestamente soy más del lado indígena. Y no, pues eso es todo. O sea, yo simple y sencillamente creo en los dioses antes de España. Bueno, voy por partes, digamos, volviendo a la religión del Tata, creo que usted dijo que era como panteísta. Sí, porque exactamente no tengo, era como... Ajá, no tengo claro exactamente qué es el panteísmo, la verdad. O sea, sí lo he escuchado, panteísmo, pero no sé. Panteísmo es la creencia de que el universo en sí es una identidad creadora, o sea, es el universo, el Dios. Si usted definiera a Dios, para un panteísta el universo es Dios, porque el universo se construyó a sí mismo. O sea, entonces como el universo en sí es una entidad que se creó a sí mismo, entonces el universo vendría siendo como el Dios. Ok, bueno, ahí me queda, bueno, dejémosla ahí porque todavía no voy a tirar duro nada que... Digamos, entonces el paganismo se aferra a... o sea, más bien no se aferra, sino que... totalmente lo contrario, sino que considera la opción de múltiples dioses, así lo estoy entendiendo. Sí, pero no al mismo nivel. O sea, no, en mi caso, el problema del paganismo es que es muy difícil de definir. Hay varios niveles de dioses, por decirlo así. ¿O cómo es? Sí, no, o sea, es que, como digo, el paganismo es muy difícil de definir por todo lo que implica y por todo el tipo de religiones que mezcla, de creencias que mezcla. Existen 4, digamos, ramas del paganismo, que son cuatro categorías. Están los que son más tradicionalistas, que tratan de creer y recrear religiones antiguas tal cual. Yo no pertenezco a esas. Después están los reconstruccionistas, que tratan de adaptar esas varas a nuestra época moderna. Después están otros, y los que yo pertenezco es a los que podemos llamar neopaganos, que son aquellos que creen en este tipo de dioses, pero los adaptan más a nuestro mundo moderno, ¿no? Tratan de combinarlo con otras tradiciones y hacer algo más moderno, más nuevo, siempre sí, guardando siempre este panteón de dioses, digamos, antiguos. Y no, ¿cómo decirlo? Yo diría que hay niveles en los que uno cree. En mi caso, yo veo los dioses como o sea, entidades, tal vez como dioses, pero sin llegar al concepto de Dios supremo, todopoderoso. A mí la idea no me conviene, y de hecho fue por eso que dejé el cristianismo, porque la idea de un Dios todopoderoso, único, eterno y toda la cosa no me conviene, no me llega a la idea de un ser perfecto. Pero entonces quiere decir que usted no tiene como una idea de un creador de usted. Sí, pero no de un ser perfecto. Para entrar para ser más claro, vamos a hablar de mitología. Por ejemplo, la mitología azteca dice que el universo, el mundo, fue creado por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que después de haber matado al cocodrilo gigante, crearon el mundo con su cuerpo, y los humanos fueron creados después de varias marchas. No les voy a hacer todo el mito del quinto sol, pero hay varias etapas. Pero en ningún lado se nos dice que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son seres perfectos. De hecho, no lo son. No son todopoderosos, no son perfectos y no son eternos. O sea, Quetzalcóatl muere en el mito del quinto sol, y de hecho es el dios del renacimiento por algo.
y la resurrección es por algo, porque no son perfectos, y eso es lo que me atrae a mí. La idea es que estos, como dije antes, no me convence, no es algo que me convenga a mí, la idea de un ser perfecto. Para mí, estos dioses a mí me interesan, me atraen porque no son perfectos, justamente como el ser humano no son perfectos, y de hecho lo que me atrae es que puedo aprender justamente de los errores que cometen. Otro ejemplo que voy a dar es el de Odín. Odín es el más grande dios del panteón nórdico, y Odín no es perfecto. Odín se dice en la mitología griega que, la mitología nórdica, perdón, que Odín tuvo que sacrificar un ojo para obtener sabiduría. Entonces estamos hablando de un ser que tiene que pagar un precio para ir más allá, que es algo con lo que yo me puedo identificar, ¿me entiendes? Yo identificarme con un ser perfecto no puedo, es imposible para mí, desde mi punto de vista. O sea, el hecho mismo de ser perfecto no tiene sentido. Entonces me identifico más a seres que no lo son, que sí son poderosos, que sí son todo lo que usted quiera, pero que se equivocan, o sea, que hacen pendejadas, que Tzacual hizo una estupidez, entonces se tuvo que ¿cómo se llama? Exilar, tuvo que ir para pagar lo que hizo. Entonces ella sí iba con varias de estas deidades. Usted sabe que es interesante ahora que dice esto de que un ser creador perfecto, porque hace poco vi un ejercicio que usted le puede realizar a algún cristiano para decirle que, o sea, en 3 simples pasos llegar y decirle a un cristiano que Dios no existe. Era, si mal no recuerdo, usted llega y le pregunta, vea, suave, para tenerlo claro, porque suave, era, Sí. vea, ok, aquí está, dice, usted llega y le pregunta, ¿Dios tiene nariz? Si él le contesta que sí, entonces quiere decir que Dios es mortal porque necesita respirar. Si le dice que no, entonces quiere decir que no es a nuestra imagen y semejanza. Y si le dice que sí, pero que no respira, entonces quiere decir que no es un ser perfecto porque tiene un órgano inútil. Entonces es como jaque mate. Sí, en todo caso, bueno, la idea, hay que saber que la idea del ateísmo no me hace mucha gracia. A mí tampoco, de hecho, prefiero a la gente que cree en algo que no estoy de acuerdo que a la gente que no cree en nada. Me parece una posición un poco pretenciosa. Sí, es que sí, yo por eso mismo, o sea, Es arrogante. dejé de considerar el ateísmo porque es ir contra todo solo porque sí. O sea, es Sí, la no rebeldía máxima y sin sentido. Exactamente, me parece una posición arrogante del que quiere como mostrar que es superior. De hecho, ya me ha pasado, que he conversado con ateos que te agarran como desde arriba, diciendo, pensando o pretendiendo que porque usted cree en algo o no, usted es inferior o más estúpido o no sé qué, y creyéndose más inteligentes porque ellos son ateos supuestamente. Según ellos. Y me parece una posición que es muy arrogante, porque afirmar algo así es imposible, como se digo, es anticientífico. Y además me parece aburrido. O sea, si usted vive en un mundo en el que no hay hombres lobo, no hay vampiros, no hay ovnis, no hay nada, no cree en nada, ¿para qué carajo se levanta en la mañana, weón? Sí, O sea, si usted no se levanta en la mañana, si usted no se levanta sin miedo a que se lo coma el cadejo o que se lo lleve la cegua, no sé qué, entonces ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? sí, No y me es parece. que es muy difícil porque aún así, aún no esté creyendo en algo o no creyendo, es muy complicado, la verdad, porque, digamos, a veces uno mismo en sus reflexiones, o sea, uno a veces tiene como ese momento como de lucidez, como de claridad, y uno dice, madre, qué putas, o sea, ¿por qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene? Y yo creo que, o sea, bueno, eso es algo que creo que todos tenemos, pero ahí es donde nace ese deseo de descubrir qué fue lo que pasó. Y por eso creo que hay tantas interpretaciones y tantas teorías y tantas Sí, ideas, claro. porque, o sea, es algo que al final, o sea, tiene que haber algo, pero se puede tener, la imaginación vuela. Sí, sí. Pero no sé, es que hay tantas interpretaciones a eso
porque, o sea, así ser ateo por completo y simplemente decir que usted está aquí porque sí, nada que ver. Sí, Como dijo usted, es anticientífico. O sea, tiene que haber una causa en efecto. Es la ley, es una ley natural, ¿no? Tiene que haber un porqué. Bueno, tal vez no porqué como tal, pero algo tiene que haber. Sí. Bueno, eso es hablando un poquito de nuestros, digamos, de nuestras posiciones. Pero creo que ya es hora de debatir un poquito. Yo lo que sí le debatiría a usted, o bueno, más bien todavía no debatir, pero sí le preguntaría, ¿usted siente esas deidades, digamos? ¿Usted las puede percibir? ¿Usted en su día a día le afecta, digamos? ¿O cómo lo siente usted? Sí, no. O sea, es que la postura que yo tengo, viene de un samurái japonés. No sé si he escuchado hablar de Miyamoto Musashi. No, todavía no. Considerado el mejor samurái de todos los tiempos, el samurái invencible y otro montón de cosas. Bueno, la cosa es que en su libro, además que el libro, él decía algo muy interesante y ese es mi punto de vista. Él decía, hay que creer en dioses, en budas y divinidades, así como lo dice él. Hay que creer en budas y divinidades, pero sin contar con ellas. Entonces, esa es mi postura. Yo creo en dioses, creo en un montón de cosas, pero yo no cuento con ellas para que dirijan mi vida. Sí, eso es un punto bastante bueno, porque mucha gente a veces se aferra a la religión absolutamente para todo y dice, ay, no, es que esta situación es tan mala, ojalá que Dios me ayude, que Dios me guíe. Exactamente. Y o sea, no toma acción, no toma la acción uno mismo. O sea, al final usted es el que va a tener que salir y va a tener que ver qué hacer. Es la más grande crítica, digamos, que yo le puedo hacer al monoteísmo, a las religiones abrámicas, a las tres, porque las tres tienen ese problema. Y es el problema de la responsabilidad. Cómo usted se responsabiliza para echarle la culpa a alguien más, o para que sea alguien más que tenga que hacer. Y es ahí donde yo creo en dioses, pero yo no espero que ellos dirijan mi vida, no espero que sea ellos que tengan que hacer el trabajo y mucho menos les echo la culpa cuando me pasa algo malo. Que ese es el problema, como dijo, la crítica más grande que yo tengo, por ejemplo, del cristianismo es eso. O eso cuando alguien se muere, ay, es que eso era el plan de Dios. No, y no es, o sea, el ejemplo de, maté a alguien, pero no es culpa mía, fue el diablo que me tentó. Y sí, no. No, no te la compro, pa. Cualquier crimen, o una persona que engaña a una persona infiel, por ejemplo, que va y engaña a su pareja y luego, no fui yo, fue la culpa del diablo que me tentó. Y no, o sea, no, todo el rato fuiste vos quien tomó la decisión, es tu culpa de asumir las varas como hombre, ¿no? Asumir las varas, o sea, es tu responsabilidad, hay que asumir, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con la vida. Hay gente que está ahí esperando a que Dios les dé y que Dios aquí, que Dios provea. Exactamente, no, así no funciona. O sea, yo estoy bien que quieras creer y que puedas pedir bendiciones y lo que sea, pero al momento hay que actuar y moverse, ¿no? Sí, digamos, yo de hecho es algo interesante en el judaísmo. Eso sí, no sé mucho del judaísmo, pero es muy interesante esto. En el judaísmo la riqueza es un tema importante. Y según el judaísmo, la manera para atraer riqueza, para hacer que Dios te bendiga con riqueza y que te dé abundancia y toda la cosa, es dar dinero. Dar. Entonces hay que moverse, ¿entienden? No están ahí esperando a que les caigan monedas de oro al suelo, no, según ellos, para que la riqueza venga, usted tiene que ir y darle su plata a alguien más. De hecho, la manera más eficaz, digamos, de hacer esto es dar sin que usted sepa a quién le está dando y que esa persona no sepa a quién le está dando plata, ¿entiendes? Y dar hacia lo secreto. Entonces es interesante como si está ese... Sí, a mí digamos, desde mi posición de agnóstico, lo que sí me parece bien, y por eso es que yo no estoy en contra de nadie, tampoco ninguna religión, ninguna posición, es que, o sea, al final, si lo que usted cree, si en lo que usted cree lo hace hacer cosas buenas, porque está mal. O sea, si usted eso lo hace sentir bien, porque yo tengo que llegar y criticar, quitárselo, exacto.
O sea, ¿por qué? Si usted está haciendo cosas buenas, sea la razón que sea porque usted espera que Dios lo reciba en el cielo, o como esa posición del judaísmo, que para que Dios le ayude a usted tiene que ayudar a los demás. O sea, me parece, o sea, eso es algo bien. Al final está haciendo algo humano, no es algo espiritual, no es algo que usted está esperando que le llegue, ¿verdad? Sino que usted está ya actuando, usted lo está haciendo. O sea, al final creo que sí me parece eso bien. Por eso es que yo tengo la posición que yo tengo. Porque, o sea, yo dentro de mí mismo yo nunca lo he necesitado, digamos, y no lo he visto, no lo he presenciado como gente que me ha pasado, digamos, que llegue y me invita a sus células, a sus cultos, ¿verdad? Y dice, pero es que usted tiene que ir porque, o sea, yo sé que usted no lo ve y no lo siente, pero es que si usted va y si usted cree, si usted tiene fe, entonces usted lo va a sentir. Yo he ido, y es, o sea, no, digamos, no, pero, o sea, no hace falta. Si lo que usted cree y lo que usted lee, yo qué sé, en la Biblia, lo motiva a usted a hacer tales cosas, o sea, está bien. Por eso yo no critico a nadie y tengo mi posición. O sea, yo al final no puedo, como dije al principio, la definición de agnosticismo, yo no puedo negarlo ni lo puedo probar por completo, ¿verdad? Entonces, de ahí. Y por eso mismo, o sea, de igual, inclusive yo no sé si lo que usted está haciendo al rato sí es una guía divina, yo no puedo saberlo. Me explico, digamos, no sé si alguien, por ejemplo, si un multimillonario, si un multimillonario decide donar toda su fortuna, por ejemplo, como ahora Jeff Bezos, fundador de Amazon, que yo vi una nota hace poco que dijo que toda su fortuna la va a donar a ONGs antes de él morir. O sea, ni siquiera se va a esperar a morir para donarlo, sino que ya está haciendo los trámites para donarlo y que se haga ya. O sea, yo ni siquiera puedo llegar y decirle a ustedes que no, él lo hace porque alguien le dijo, o porque, o sea, yo no sé si de verdad es una guía, alguna fuerza que lo está guiando a él a que lo done, ¿verdad? Entonces, o sea, es algo complejo, digamos, de entender, pero al final el único propósito es que usted haga el bien y que ayude a los demás y que todos estemos bien, ¿verdad? La cosa es que esa es la idea. O sea, yo veo la religión, ese es el problema, digamos, el problema que yo veo con la religión, con las religiones en general, ¿no? Independientemente de la religión que sea, es que para mí una religión es una guía de vida, es una guía. Estamos hablando de normas que usted puede o no seguir, o que usted puede seguir que según la situación, pero hay gente que se aferra a la religión como una ley. Sí. No sé si logra ver la diferencia entre lo que es una ley y lo que es una guía. Sí. Hay gente que ve la religión, otra vez, independientemente sea cual sea, como una ley, como algo que es obligatorio, que hay que hacer así, así y así. Y no es así, o sea, es una guía. Y es ahí cuando entran los problemas, porque, digamos, si nos ponemos a leer la Biblia estrictamente de lo que dice y los mandamientos, no, y para empezar, sí, quedamos en nada. Y segundo, que inclusive tiene cosas que ya ni calzan con la época. O sea, ahí en la Biblia hay pasajes machistas. O sea, que el hombre es el que tiene que trabajar. O sea, ahorita no los tengo claros, pero sí los he visto. O sea, hay muchos, digamos, ¿cómo le llamamos esto? Bueno, se me olvidó el término, pero digamos, sí hay cosas inclusive machistas, hay cosas que contradicciones dentro de la misma Biblia, que, o sea, que por eso es que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero al final, si usted lo usa como guía, está bien. O sea, si usted de verdad sí, exactamente, si usted lo usa como guía, digamos, el ejemplo de Jesús a mí me parece excelente. O sea, y es alguien que ve, porque, o sea, que le dice a usted que tiene que ver por el prójimo, que tiene que cuidar la naturaleza, que tiene que ser amable con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, eso es algo que si usted lo utiliza como guía, excelente. Pero si usted lo está usando como ley, como una doctrina, como algo encasillado en lo que usted solo tiene que hacer eso, no se puede salir de ahí, es ahí donde están los problemas. Y lo peor es tener que imponerle eso a alguien más. O sea, y eso es lo peor de todo, sí, llegar a imponerle eso a los demás, porque es la palabra de Dios y eso es irrefutable y eso es lo que se tiene que hacer. Exactamente, o sea, yo, como se dijo, el ejemplo de Jesús es muy bueno porque mucha gente considera a Jesús como, desde el punto de vista filosófico, como un anarquista, como un estoico, como un montón de cosas.
Y honestamente tiene cosas muy interesantes. Yo no soy cristiano, pero hay muchas de las enseñanzas de Jesús que yo aplico y que trato de seguir porque son muy interesantes, son muy importantes. Y lo que usted decía, hay cosas en las religiones a veces que el problema con estas religiones, con esta gente que se aferra a estas creencias como una ley, es que a veces se jalan cosas que ya están obsoletas, que ya no se aplican a la época. El ejemplo más grande que yo puedo dar es, por ejemplo, los judíos y los musulmanes que no comen cerdo. En su tiempo, esto tenía una razón lógica. El cerdo era un animal con mucho parásito y era muy peligroso comer cerdo porque te podía agarrarse cualquier bestia, cualquier enfermedad posible solo por comerse un chicharrón. Pero hoy en día ya esto ya no aplica. Ya comer cerdo, pues, ya es muy poca la posibilidad de que se enferme. Es una creencia que aunque si la quieren practicar está bien. De hecho yo la hice a un momento dado, porque la Biblia dice claramente que no hay que comer cerdo. Yo la seguí por un tiempo y pues bien, pero no tiene ningún fundamento aplicable hoy en día. Sí, no, y Lo de mismo hecho, pasa con los de hecho, animales de mar. sí, no, y de hecho ahora que le estaba comentando eso de los pasajes, machistas de la Biblia, por ejemplo, aquí tengo ya un ejemplo que es el de Génesis 3:16, que dice: tu marido te dominará. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. O sea, si usted lee eso solamente, si usted se queda con eso es algo que puede ser peligroso, ¿verdad? Lo es, ¿no? Hay varias sectas cristianas que aplican eso de una manera muy sádica. Se ha visto, los mormones, están otros, Inclusive este otro, Deuteronomio, Deuteronomio, sí. 13:21 dice: si un hombre descubre en su noche de bodas que su mujer no es virgen, debe apedrearla hasta la muerte. Bueno, pero es que también estamos hablando del Viejo Testamento. El Antiguo Testamento de hecho, es un poco hardcore. es por eso también hablaba de las contradicciones. Vea usted cómo cambia el Antiguo Testamento, que es un Dios así que no perdona nada, totalmente hostil, al Nuevo Testamento, que es un Dios de amor y que es un Dios todopoderoso, misericordioso. No, y la visión del hombre y la mujer, porque en el Nuevo Testamento está bien escrito. Ahora no me acuerdo del versículo, hace muchos años que no leo la Biblia, pero decía: el hombre nace de la mujer. No, la mujer fue hecha a partir del hombre, pero el hombre nace de la mujer, y ante los ojos de Dios los dos son iguales. Entonces toda esta visión de que uno va por encima del otro cambia totalmente en el Nuevo Testamento, en el que te dice precisamente y justamente que para Dios los dos son iguales. Entonces no hay por qué creerse encima, ni creerse mejor, ni la otra. Sí. Entonces y es que también eso es algo muy extraño de la Biblia, cantidad de contradicciones y cosas raras que pasa. También eso es normal. O sea, estamos hablando de una recopilación de libros que fueron escritos a través milenarios, entonces a través milenios. Evidentemente puede la posibilidad de que dos personas no estén de acuerdo con un punto de vista es enorme. Estamos hablando de yo no sé cuántos cientos de personas que aportaron algo a la Biblia. Entonces obviamente es posible que entre la gente que escribió el Génesis en la época egipcia y los que escribieron el Nuevo Testamento en la época romana, hay miles de años de diferencia. Entonces es obvio que sí, ¿no? Y además el tema de primero de las traducciones, que ya en las traducciones muchas cosas cambian. Después que es un libro muy antiguo, y también se habla de los 7 libros perdidos de la Biblia. O sea, hay muchas cosas que también durante quedaron fuera y durante guerras y todo, que quemaron Biblias y entonces las modificaron según la región, se dieron unas cosas. O sea, es algo que ya es demasiado difícil de rastrear y de poder es muy complicado. Por eso es que la idea de verlo como una ley, como algo obligatorio, es complicado, porque depende mucho de la situación. Como se le dice, mucha sabiduría que se perdió, hay mucha sabiduría que se esconde. No es secreto para nadie que el Vaticano esconde varas, no es secreto para nadie que cuando no sé cuál fue el emperador romano que quemó la Biblioteca Alejandría, se perdió un montón de cosas que tal vez cambiarían totalmente nuestra visión de la religión hoy en día. Y así va por todo, ¿no? Sí.
Tanto que sé que está teniendo problemas Sí, no con sé la cámara. Se no sé qué bugueó. es la madre. ¿Sabe qué es eso? Es poder de Dios. Nada que. Estamos hablando aquí en tema difícil, entonces me banear. No sé por qué no es de mi lado. Qué extraño. Bueno, a mí sí se ve ¿No? bien. No sé qué pasó. No sé, porque tengo Discord aquí a la par y se ve normal. Eso pasa por estar Ah, hablando de Dios. apago y vuelvo a prender la cámara. Si vuelve a encender. Ya se apagó esta madre, ¿o qué? Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí ya. Pero eso es que Claro. hay que creer en Jesucito. Nada que. Sí, no, ya me van a marcar un rayo. Sí, ya ahorita le va a caer la furia, las 7 plagas. Por hereje me va a caer un rayo en la jupa. No, Por hereje. sí, que íbamos así, la verdad es que con todo el saber perdido que hay, todo lo como se dice, los libros perdidos y las interpretaciones que hay, o sea, el ejemplo más grande que yo puedo dar ahorita es el ejemplo de Lilith. En el judaísmo Lilith es la primera mujer de Adán. En el cristianismo Lilith no siquiera se menciona, creo. Si se menciona apenas. O el libro de Enoch con los Nephilim, que es otro conocidísimo. Sí. Los Nephilim se mencionan 2 veces en la Biblia, no se explica qué son. Y que en el libro de Enoch hay todo un pasaje explicando todo un libro dedicado a los Nephilim. Sí, no, o sea, Y en la Biblia no. son muchas cosas que no calzan. Pero, o sea, al final lo importante es que la gente lo use como guía y que agarre solo las cosas buenas, o sea, que todos esos pasajes machistas y sus temas violentos y sus temas sangrientos de lado y que se enfoquen solamente en lo bueno y que lo apliquen en su vida. De hecho, hay una visión muy interesante que me explicó un cristiano y de hecho eso siempre me he acordado y siempre he tratado de guardarlo en la cabeza. Él me decía, cuando yo estaba en la iglesia evangélica, él me decía que saber que el Viejo Testamento son historias. ¿Entiendes? No son cosas que aplicar, no es una guía, son historias, nada más. Te cuentan historias. Y el Nuevo Testamento es la guía, es ahí donde es la que te dice cómo hay que vivir. El Antiguo Testamento simplemente te cuenta lo que pasó, cómo llegamos a donde estamos, y el Nuevo Testamento es lo que te dice cómo comportarte. Es un punto de vista interesante y como digo, siempre lo he guardado conmigo, es algo que siempre he tratado de aplicar, de ver cómo diferenciar lo que es una historia que te cuenta tal vez lo que pasó, cómo se interpretó lo que pasó, y el Nuevo Testamento que te dice, bueno, pasó así, pero ahora hay que comportarse de tal manera para que. Sí. Y hablando de eso, creo que, bueno, ahorita podemos seguir hablando de otros temas, interpretaciones, pero para cerrar con el tema de la Biblia, hay una cosa muy interesante que es la única historia que les traje hoy, y es que inclusive en la Biblia se menciona muy explícitamente el tema de la brujería. Específicamente estamos hablando de la bruja de Endor. La bruja de Endor es una mujer que, según la Biblia, fue consultada por Saúl para convocar el espíritu del profeta Samuel a fin de recibir consejos contra los filisteos en aquella batalla. Y luego de que hubieran fracasado en varios intentos previos de consultar a Dios mediante algunos profetas y otra gente, la bruja de Endor está ausente en la versión del libro de que se me enreda la palabra Deuteronomio. Ajá. Entonces, vamos a ver, aquí tengo un documento que habla acerca de esto, que nos dice que la teología cristiana posterior encontró problemas con ese pasaje, ya que parecía indicar que la bruja sí había convocado con éxito el espíritu de Samuel, dando crédito a la idea de que la nigromancia y de que la magia eran posibles. Entonces voy a contarles un poquito. Vamos a ver, una mujer poseedora de un vamos a ver, como un tipo de poder o magia, ¿no? Ajá, del inframundo. Ella podía convocar como a los muertos del inframundo basado en su magia y en sus cosas.
Vamos a ver, aquí nos dice también, dice, la bruja también afirma ver el Elohim o Elohim surgiendo del suelo, usando la palabra traducida típicamente como Dios para referirse a los espíritus de los muertos. Esto también es paralelo al uso de la palabra afín, Acadia, Ilu, Dios, de una manera similar. Aquí tiene varias como traducciones de griego antiguo inclusive, que hacen referencia a los nombres que tenía la bruja y sus rituales y exactamente cómo es que se relaciona con Dios y cómo es que ella hacía ese tipo de magia, pero creo que ahorita no conviene. Exactamente cuando Samuel muere, es sepultado en Ramá. Saúl, el que era en esos tiempos el actual rey de Israel, busca sabiduría de Dios al elegir un curso de acción contra las fuerzas reunidas de los filisteos. Este no recibe respuesta de los sueños, así que los profetas el Urim y Tumim, habiendo expulsado a todos los nigromantes y magos de Israel, busca a una bruja de forma anónima y disfrazada. Su búsqueda lo lleva a una mujer de Endor, que afirma que puede ver al fantasma de Samuel surgiendo de la morada de los muertos. La voz del fantasma del profeta al principio asusta a la bruja de Endor, y después de quejarse de haber sido perturbada, reprende a Saúl por desobedecer a Dios y predice la caída de Saúl del reinado. El espíritu reitera una profecía pre-mortem de Samuel y agrega que Saúl perecerá con todo su ejército en la batalla del día siguiente. Saúl está aterrorizado. Al día siguiente su ejército es derrotado como se profetizó. Saúl es herido de muerte por los filisteos y en 2 relatos diferentes del evento se suicida usando su propia espada. Específicamente en Samuel 31:1-4. En otro relato, pide a una joven amalecita que le dé el golpe de gracia, que también se menciona en Samuel 1:6-10, aunque también se describe a Saúl como un enemigo de las brujas y los adivinos. La bruja de Endor consuela a Saúl cuando ve su angustia e insiste en alimentarlo antes de que se vaya. Dado que este pasaje dice que la bruja lanzó un fuerte grito de miedo cuando vio el espíritu de Samuel, algunos intérpretes rechazan la sugerencia de que la bruja fue responsable de convocar el espíritu de Samuel, en cambio que esta fue la obra de Dios. Joyce Baldwin dice escribe que el incidente no nos dice nada sobre la veracidad de las afirmaciones de consultar a los muertos por parte de los mediums, porque los indicios son que este fue un evento extraordinario para aquella mujer y una aterradora también porque ella no tenía el control. En la traducción al idioma alemán de Martín Lutero, que es conocida como la Biblia de Lutero, que se basa en textos hebreos y griegos, se da una interpretación diferente. Se da a entender que la mujer grita porque se da cuenta de que está hablando con el rey, que recientemente prohibió todas las formas de hechicería, pero no porque esté asustada por un espíritu. Aquí tiene el texto en alemán, que la verdad no lo puedo leer, pero según se dice la traducción, cuando la mujer se dio cuenta de que se trataba de Samuel, lloró a gran voz. Las traducciones comunes al español también dejan bastante claro que la hechicera estaba asustada al saber que el hombre había acudido a ella. Es Saúl quien consuela a la mujer diciéndole que no le pasará ningún daño por usar la brujería en su nombre, ante lo cual la bruja vuelve a comportarse con calma. Pero tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Nada que temer, respondió el rey, según dice el pasaje. Entonces eso es un poquito de la historia acerca de para leer el mensaje que no lo vi. Buenísimo el podcast, me recuerda a universos desconocidos cuando estaba Shaq. Muchísimas gracias, Daniel, por el comentario. Como les estaba diciendo, esta historia de la Biblia nos da a entender que, que la hechicería y la magia sí estaba presente, inclusive la brujería más que todo es la que estaba presente en la Biblia. Y se dice explícitamente, inclusive vea que hay varias traducciones del alemán, del español, aquí arriba estaba hablándose del griego, ¿verdad? Entonces
es interesante. No sé si tienes algo para decir acerca de esto. Antes de hablar un poquito de las interpretaciones que le dan las tres ramas de las religiones. Lo primero interesante es el hecho de que la traducción de Lutero se puede considerar como más objetiva, porque justamente el objetivo de Lutero era, para los que no sepan, Lutero es el creador del protestantismo. La idea de Lutero era justamente quitar ese filtro metido por el catolicismo y tratar de ir a lo más real, ¿no? A lo más objetivo. Y entonces lo interesante es que su traducción se puede ver como más objetiva porque no tiene todo este filtro católico que sí se puede ver en la Biblia, digamos, católica. Y así tiene ese filtro, y que si quitaron cosas, y si añadieron, y si aquí él trataba de hacerlo lo más puro posible. Sí, y bueno, y aquí bueno, voy a comentarle un poquito acerca de las interpretaciones que se le da según la religión. Voy a resumirlo porque sí se habla muchísimo acerca de las interpretaciones, pero para resumirlo un poco, el judaísmo identifica a la bruja anónima como la madre de Abner, basado en la afirmación de la bruja de haber visto algo, y Saúl habiendo escuchado una voz incorpórea. El Yalkut Shimoni del siglo... Ay, me lo quitaron. No importa. Yalkut Shimoni sugiere que los nigromantes pueden ver los espíritus de los muertos, pero no pueden escuchar su discurso, mientras que la persona para quien el difunto fue convocado oye la voz, pero no ve nada. Agustín Calmet mencionó brevemente a la bruja de Endor en su... bueno, aquí tiene un poquito de... asumo que este es algún tipo de francés. Voy a buscarlo un segundo, no lo tengo muy claro. Se habla de Antoine Agustín Calmet, que es un francés que estuvo en la abadía de Senones en Francia. Destacado que escribió Historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los judíos. También publicó en 1746 un libro titulado El mundo de los fantasmas, en el cual se incluyó un ensayo sobre los vampiros. Oiga, sé qué interesante. Esto no lo conocía. Aquí tiene como este señor mencionó también a la bruja en uno de sus libros. Los israelitas iban a veces a consultar a Belzebub, que es dios de Ecrón, para saber si debían recuperarse de su enfermedad. Es bien conocida la historia de la evocación de Samuel por parte de la bruja de Endor, y soy consciente de que surge algunas dificultades con respecto a esta historia. No deduciré nada de ello aquí, excepto que esta mujer se hacía pasar por bruja y que Saúl la estimaba así, y que este príncipe había exterminado a los magos en sus propios estados, o al menos que no les permitía ejercer su poder y arte. Esto es lo que dice Agustín Calmet en el capítulo 7 sobre magia en este libro, que la verdad tiene un nombre en francés que no puedo leer. Tal vez usted lo podría leer. No sé, voy a pasárselo para que lo vea un toquecito. A ver si me puedes traducir. Ahí está. El tratado sobre las apariciones de espíritus y sobre los vampiros los Revenant, sería algo así como muertos vivientes, de Hungría y Moravia. Ok, eso es en 1759 donde lo dice. Y también habla de los judíos de nuestros días creen que después de que el cuerpo de un hombre es enterrado, su espíritu va y viene y sale del lugar donde está destinado a visitar su cuerpo y saber lo que le pasa a su alrededor, que vaga durante todo un año después de la muerte del cuerpo, y que fue durante ese año de demora que la pitonisa de Endor evocó el alma de Samuel, después de lo cual la evocación no habría tenido poder sobre su espíritu. Esto lo habla también el mismo autor en el capítulo 40. Esto es una interpretación que se le da en el judaísmo acerca de la historia de la bruja de Endor. No sé qué te parece. ¿Qué parte de Moravia es San Vicente? Me dice. Sí, está bien parecido, la verdad. Bueno, ¿qué te parece? Sí, que está...
Bueno, el tema de la brujería en la Biblia es interesante porque las religiones monoteístas prohíben y persiguen y no les gusta la idea misma de la brujería. De hecho, por eso Pero fueron, por eso, o sea, ¿cómo se llama? Este tema de las, ay, lo olvidé. ¿de qué? De, bueno, igual sí, o sea, la casa de brujas, básicamente, o sea, eso es La, algo de de- totalmente de la iglesia que fue durante montones y de no años. solo, no solo la Inquisición. Ajá, exactamente. No solo la iglesia, estamos hablando del judaísmo y el islam. Lo he escuchado también, que la brujería es un tema que, o sea, ellos sí, los vacilones que sí creen en la brujería, pero no les gusta. O sea, la idea misma, según su religión, la brujería es algo malo, es algo que es prohibido, que no se debe hacer. Pero sí creen, y de hecho los musulmanes le tienen mucho miedo a la brujería. Que sí es considerado todavía, no algunos, no sé todos, pero algunos sí le tienen mucho miedo y sí consideran como algo muy serio cuando se juega. Lo mismo pasa para los judíos, a lo que he podido escuchar. En el cristianismo la brujería se ve como algo así, hoy en día se ve algo así como muy, o sea, como muy, es brujo, pero sí. Sí. Pero por algo se perseguía, ¿no? Sí, lo vacilón es que este pasaje y toda esta manera de abordar el tema como que confirma que según ellos la brujería es algo real. O sea, confirma la realidad del tema. Sí, sí, sí. Inclusive sí, o sea, se lo toman en serio, inclusive, bueno, ese señor que estaba en la abadía en Francia, o sea, hizo su interpretación bajo su religión y lo puso en un libro, entonces sí lo está considerando totalmente cierto, aunque, o sea, la historia está un poco como extraña, porque ya, o sea, ya la enredan mucho en saber si fue que, o sea, la bruja fue que sí invocó el espíritu, si fue al revés o, ¿verdad? Ya lo pierden un poco, Sí. pero al final sí está hablando de la bruja, sí están considerando la brujería totalmente cierto y que fue algo que afectó en su historia, ¿verdad? De hecho, lo que es interesante es que no voy a hablar voy a tal vez salir un poquito de tema, pero voy a hablar de varias cosas. El primero es que lo que no me gusta a mí de este tema, digamos, lo que me molesta, y sobre todo desde el punto de vista del cristianismo, es la tendencia a diabolizar todo lo que no está de acuerdo con ellos. Cuando usted es cristiano, y lo digo desde mi punto de vista, porque yo lo viví, de lo que yo pensé, de lo que yo, todo aquello que no pertenecía o que no iba de acuerdo con el cristianismo o el monoteísmo en general, era para mí diabólico, no era obra de Satán. Cosa que no es cierto, No. porque voy a decir algo que tal vez le moleste a alguien, pero el satanismo es cristiano. Usted no puede creer en Satán sin creer en Jesús y viceversa, porque es la misma creencia. Exacto, es Entonces, más, aquí metiendo la cuchara, si usted le pregunta a alguien, usted cree en Satán, usted cree en el demonio, y le dice que no, entonces de ahí no puede creer en Dios tampoco. Sin Satán no existe Dios. No al revés. sí podría. Sí, al revés, sí, justamente. Usted puede creer en Dios sin creer en Satán, pero usted no puede creer en Satán sin creer en Dios. Es al revés que funciona la cosa. Entonces, hay que saber que hay muchas creencias, paganismo incluido. De hecho, el paganismo es en las que la cuestión de Satanás no ni siquiera existe, no se pregunta. Los brujos aztecas eran considerados como satánicos, y los brujos aztecas no les importaba quién era Satán, no le rendían culto y no les valía. Y es ahí donde vengo con lo de la brujería, porque cuando el cristianismo llegó a América y se mezcló con ciertas tradiciones, adoptó ciertas prácticas que según el cristianismo se deberían ser consideradas como brujería, y las guardó y las protegió, digamos, y sobrevivieron hasta hoy en día. El caso que puedo dar yo, bueno, no es con los indígenas, es con los africanos, es el caso del candomblé brasileño. No sé si sabe qué es el candomblé. No lo tengo claro. El candomblé es una religión que es como una mezcla de todas las religiones paganas africanas con el cristianismo. Y todavía se practica muchos rituales de candomblé, que es como una especie de vudú, pero cristiano.
Va, cristiano. Se supone que es Sí, se cristiano. O se supone que es esconde cristiano, bajo. pero... Se esconde bajo el cristianismo y se practica todavía mucho. En Brasil, bueno, yo lo hacía porque, como yo le dije antes, mi maestro de capoeira es brasileño. Ujú. Y entonces yo me interesé mucho al tema y había ciertos lugares en los que antes de participar a un combate o una cosa así, ibas a donde un brujo, un supuesto sacerdote que es un brujo, y te sacrificaba un pollo como para buena suerte o no sé qué, pero estamos hablando de brujería, que se esconde bajo el manto del cristianismo. Y está interesante porque acabo de pensar en estas religiones, en las religiones africanas. Ujú. Porque, o sea, eso es como otro mundo, eso es otro sistema totalmente. De hecho, hay una muy famosa por el caso de los narcosatánicos, no sé si has escuchado de eso, No, eh, que tenían como principal inspiración el tema de la religión del palo mayombe. No sé si has escuchado el palo mayombe o algo sí. palo monte o Sí, palo es en una. general, Algo sí. que en realidad se basa como en el espiritismo Ujú. y que, o sea, se desarrolló durante de la esclavitud africana y que, o sea, que tenía sus ¿cómo se llama? Sus raíces, ¿no? Sus raíces en el cristianismo y en el satanismo totalmente. Tendría que buscar un poquito, pero o sea, sí está muy relacionado y como todas estas religiones politeístas y espiritistas al final acaban como sí, o sea, usted no puede creer Eso en Satán es lo sin creer en bonito, Dios. es lo que me gusta de América. Lo bonito de América es como nosotros logramos lo que todo ahorita, todo el mundo quiere hacer, nosotros logramos hacer hace 500 años, que es el adaptar y adoptar diferentes creencias, diferentes culturas y diferentes. Ya le puedo eh, decir a mi amigo satánico dónde está mi creyente favorito. exactamente, esa Sí, es la idea. claro, Eh, dígale de la, una vez. la, a mí lo que me gusta es esta idea de cómo nosotros logramos adoptar. O sea, lo que ahorita el mundo occidental está tratando de hacer, nosotros lo hicimos hace ya rato, que es adoptar y mezclar y hacer que todo el mundo se junte. El problema que tengo aquí con lo que usted dijo es el problema del satanismo. Esta gente está afirmando que una tradición por no ser cristiana o por ser brujería es satánica, es lo que no es cierto. Como ya lo dije, los brujos de diversas religiones no necesariamente creen en Satán, no necesariamente hacen magia negra, no necesariamente están buscando el mal, no necesariamente, depende de la creencia. La religión que usted habla, que es el palo, también está el candomblé que acaba de mencionar y la wicca. Son ejemplos muy buenos, muy sólidos de lo que hoy en día se consideraría como neopaganismo, que es esta combinación de diferentes tradiciones y que es una brujería como moderna, tratando de adaptar todo este montón de rituales a la época moderna y combinándolo con otras. La Wicca es desde el lado celta, que es brujería natural. El candomblé y el palo son brujería africana mezclada con el cristianismo y las religiones indígenas, pues no podría dar un ejemplo de una religión. Ah, sí, el culto a la Santa Muerte. Ah, sí, a la Santa Muerte. Sí. Podría ser considerado, de hecho, a los cristianos, el culto a la Santa Muerte no les hace mucha gracia porque se ve la muerte como una entidad. Ujú. Y es un culto que, bueno, cuando se conoce un poquito la Es, mitología azteca, sí. es culto a Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Es interesante porque el Y cristianismo no ve la muerte como una entidad, o sea, es un proceso. Pero ujú, hay totalmente, como usted lo acaba de decir, o sea, hay religiones que la muerte es una entidad, es algo. sí, es una representación, es algo, y es algo natural más que todo, o sea, es Porque algo en que. el cristianismo la muerte es un proceso que te lleva a una cosa. En cambio, la muerte como entidad es una cosa en sí. O sea, es algo Y, interesante de y analizar. también cambia la visión moral de la cosa, porque de acuerdo al cristianismo o al monoteísmo en general, la muerte es algo malo, se considera como Ujú. algo malo. En cambio, en estas dos religiones más naturalistas, digamos, más no diría más realistas, pero que ven la cosa como más de frente, pues la muerte es algo natural. Entonces es normal que tenga un Dios porque es algo que no se Ujú. puede evitar, Ojo, es inevitable. y ahora que lo pienso, eh, a ver, no confundamos tampoco el satanismo con
digamos, lo satánico con el satanismo y con el luciferismo y con el abellismo, porque, o sea, eso es otro mundo también. Yo no sé Sí, si también usted sabe, hay conoce de toda esa historia. la diferencia entre el satanismo, digamos, simbólico, que es el que simple y sencillamente critica a las religiones, Porque y está, el satanismo ajá, real que cree en Satán. ajá, exactamente, está el satánico que yo creo que, o sea, de hecho, inclusive yo lo tengo claro, porque, o sea, hay como está el satanista y está el satánico. Según lo tengo claro, creo que el satanista era como el que sí veía la parte en sí de Satán, o sea, la parte de que fue Pues un sí, ángel que descendió y que, etcétera, ¿verdad? En cambio, ya el satánico sí ve la parte mala, digamos, lo que todo el mundo conoce del maligno, de la muerte y de, ¿verdad? ya veo la diferencia. Se está Ajá, hablando de la interpretación de Satán. De hecho, ahora que de la interpretación de Satán. O sea, hay dos cosas, o sea, de, inclusive hay dos iglesias diferentes con sus dos fundadores de hecho, diferentes. lo que usted dice es interesante. No sé si ha visto una serie de Netflix que se llama Lucifer. No, no, todavía no la he visto. Sí me han dicho, pero no Tiene la he visto. tiene que ver esa serie. Es interesante porque esa serie te cambia completamente la perspectiva de Satán, de lo que es Lucifer, de lo que representa y de lo que se supone que hace. Porque la serie justamente habla de cómo Lucifer es visto como el malo y sí, la serie es buenísima. Te habla de cómo Lucifer él es visto como el malo, como yo lo dije antes, la historia de responsabilidad, de cómo todo el mundo dice, no es culpa mía, es culpa del diablo, es que el diablo es un carepicha, es que el diablo es malo y el mal en el mundo es culpa del diablo. Y el mal dice, yo no tengo la culpa de nada, o sea, yo no le he dicho a nadie, nunca ni me he forzado a nadie a hacer nada. Y te cambia completamente la perspectiva de por qué él es visto como el malo y qué se supone que hace. Bueno, no voy a spoiler la serie porque tiene que verla, pero se te cambia completamente la interpretación que el cristianismo moderno te da de Lucifer. Sí, inclusive aquí busqué un poquito el término y está el luciferismo y los paladistas y el satanismo simbólico y el satanismo, ¿verdad? Eso es puro black metal, tiene 400 subgéneros, pero digamos, el luciferismo se utiliza en diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica de la sabiduría y el conocimiento ocultos. Eso, o sea, se está enfocando en la figura de Lucifer, ¿verdad? Y aquí también dice, debido a la identificación popular entre Lucifer y Satanás, es común que se les identifique como satanistas, y algunos satanistas se consideran también luciferinos. No obstante, existen grupos que rechazan la identificación, prefiriendo asociar a Lucifer con el dios romano precristiano del mismo nombre, el Prometeo griego y el dios de luz del gnosticismo, entre otros simbolismos y mitos característicos del ocultismo occidental. Ya me pegué mucho. Eso es justamente lo que usted dijo ahí, es justamente lo que estaba diciendo, es como a veces el cristianismo tiene tendencia, y el monoteísmo en general, las religiones abrámicas en general, tienen tendencia a diabolizar algo que no les pertenece, porque se ve el caso con el ejemplo de Lucifer. Se está hablando de que Lucifer es considerado por el cristianismo, como el mal y todo lo que usted quiera, pero se supone que era un dios romano. Lo mismo pasa con Lilith. Lilith en la Biblia no se menciona, pero en el judaísmo Lilith es considerada como la madre del mal, de todos los demonios y de un montón de cosas que no son muy simpáticas, pero Lilith es una diosa que pertenece a una religión más antigua que el judaísmo. Es una diosa, no me acuerdo exactamente, Babilonia o algo por el estilo. Entonces, estamos hablando de algo que no le pertenece, pero que fue adoptado y que fue diabolizado. Y lo mismo pasó en América, nosotros con todos. ¿Cuántos de los dioses indígenas fueron caracterizados de demonios o de seres satánicos o de seres malignos cuando no lo son? El ejemplo yo puedo dar en Costa Rica es el de los borucas, el diablillo. La máscara boruca generalmente es un animal con un diablito, que el diablito era la versión cristiana del dios boruca, pero que para los borucas era simplemente un espíritu de la naturaleza. Sí. No era un dios maligno, y pasa lo mismo con todo el mundo, ¿no? Lo vacilón que digo yo, lo bonito de América es que nosotros logramos adoptar toda esa madre y esconderla debajo del cristianismo. Sí, ¿Cuántas vírgenes, cuántos vírgenes, cuántos santos y cuánta madre disque cristiana no es más que
Una tradición un indígena. disfraz. Es un disfraz para una tradición indígena. Porque Yo de le dije hecho creo la vez pasada, que la negrita para mí es una diosa sí, indígena. exacto, La eso es lo que historia de la estábamos negrita, hablando aquel día. La negrita, usted no la va a ver en el Vaticano, no la va a ver en una pintura, usted la va a ver aquí nada más. no, y de la historia, o sea, la historia te dice desde el principio que fue una india que Ujú. encontró a la negrita. Entonces, ya partiendo de ahí, usted se dice, bueno, tal vez no era una virgen entonces, tal No, vez era una diosa indígena de no sé qué pueblo, no sé qué tribu, no sé qué cosa. sí, y que para El culto a la Santa Muerte, mantener viva la cultura y la tradición, entonces la adaptaron al cristianismo, el culto a la la Santa, metieron ahí básicamente. sí, el culto a la Santa Muerte es lo mismo, o sea, es una versión de Mictlantecutli, Mictlancihuatl, no sé cuál de las dos, pero es una, o sea, esconden bajo el cristianismo un dios que no pertenece y que no necesariamente es maligno también. Y lo mismo pasa en Brasil con el candomblé y en capoeira hay un santo del que se habla mucho que es São Bento, que para mí no es más que Ogún. Ogún es el dios africano de la guerra y de la capoeira en cierta manera porque es un arte marcial. Es el dios africano de la guerra del metal y se habla mucho de Ogún, de São Bento. Y se le hace mucha canción a São Bento y se canta mucho y mucha madre a supuestamente un santo de santo que no es más que un dios africano. Sí. Y bueno, volviendo al tema de satanismo, ya para cerrarlo, se dice que, contrariamente a la creencia popular, el satanismo lavellano, que es el de Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia de Satán, no implica, no implica específicamente un culto al diablo o una adoración a ningún dios. Es una filosofía atea, más bien, que afirma al individuo como su propio dios. Pero la bella era brujo. Era un ocultista, ese es otro tema, pero digamos, Satanás es visto como un símbolo para, vamos a ver, aquí me dice, es un símbolo de desafío para el conservadurismo de las principales corrientes filosóficas y religiosas, sobre todo las religiones abrahámicas que ven a este personaje como su antítesis. Eso es básicamente. Eso es lo que estaba diciendo, sí, que hay satanismo que nada más está como para protestar, como para criticar las religiones, que no necesariamente cree en Satán o que no necesariamente quiere el mal del mundo. El problema, como yo digo, el problema que yo tengo con esta visión, digamos, dual que se tiene en el cristianismo y las religiones abrámicas del mundo es que para mí es imposible que haya un ser perfecto, como es imposible que haya un ser que sea maligno, enteramente maligno, y por eso le hablé de la serie. La serie te da toda esta degradación de grises entre los dos. O sea, no está el Dios perfecto, bueno, que sí, y el diablo malo, maléfico, que solo para eso sirve. ¿Entiendes? Hay una escala de grises entre los dos. No se puede ser tan categórico. Sí. Que es por eso que yo le dije, el cristianismo yo lo dejé por esa idea tan categórica de que tiene que ser así y punto. No, sí. No es tan fácil, porque nosotros los humanos no somos así. ¿Entiendes? No hay un ser humano que sea completamente malvado y no hay un ser humano que sea completamente bueno. Eso sí, eso es cierto. Y eso es lo que se comparte en las religiones paganas, es esto, es que los dioses no son perfectos, tienen su lado bueno y tienen su lado que no es tan bueno, dependiendo de la interpretación, digamos. Es más, o de la historia. Aquí, volviendo un poquito al tema de la bruja de Endor, para cerrarlo también, voy a comentarle un poquito porque es interesante la interpretación que le dan los espiritistas o el espiritismo en general. Se dice que los espiritistas han tomado la historia de la bruja de Endor como evidencia de la mediumnidad espiritual en la antigüedad. La historia ha sido citada en muchísimos debates entre apologistas, espiritistas y críticos cristianos. Según se dice, la mujer de Endor era una medium, respetable, honesta y respetuosa de la ley y mucho más parecida a Cristo, que los críticos cristianos del espiritismo afirmó un artículo espiritista de Chicago en 1875. Recordando a mi amigo Agustín Calmet, afirma que los paganos pensaban de la misma manera al respecto. Lucan presentó a Pompeyo, quien consulta a una bruja y le ordena que evoque el alma de un hombre muerto para revelarle el éxito que obtendría en su guerra contra César. El poeta hace decir a esta mujer: Sombra, obedece mis hechizos porque no evoco un alma del lúgubre tártaro.
sino una que haya bajado allí hace rato y que todavía está a las puertas del infierno. Eso es lo que la interpretación de los espiritistas más o menos que le dan a la bruja de Endor. De hecho, es vacilón porque sí es cierto que en el mundo antiguo los brujos no eran vistos como algo malo, como algo, o sea, como algo maléfico, como algo que había. No, porque toda la antigua Grecia se basa en el oráculo de Delfos, que es tal vez el oráculo más conocido de todos, que era el vidente por excelencia, que al que todo el mundo respetaba, que todo el mundo le creía, que todo el mundo era. O sea, el oráculo de Delfos era en muchos casos quien decidía que se hacía o que no. Sí. Y no era considerado como ser maligno. Sí, sí. Es más, vamos a... Porque ahora que recuerdo, ahora que se me dice... Uy. Porque, o sea, creo que exactamente ese oráculo no tenía como un recinto específico. Estoy perdido. ¿El oráculo de Delfos? Sí, no recuerdo si era exactamente ese o de qué era. Nada de Delfos. Delfos no es una ciudad, no sé, es que no sé, yo sé que se llama el oráculo de Delfos y creo que Delfos es una ciudad, pero no estoy seguro. Sí, estaba en un recinto sagrado consagrado al dios Apolo. Fue uno de los principales oráculos de la antigua Grecia. Sí, no, este no era el que yo estaba pensando. Es que había algo relacionado con todo este tema de la antigua Grecia en el que se rendía culto a los dioses, pero no tenían el lugar definido, pero no recuerdo ahorita cómo era que se llamaba. No sé. No recuerdo me suena. muy bien. No recuerdo muy bien. Bueno, ahora vamos a ver, pasando un poquito de tema ya para quizá ir cerrando. Me gustaría hablar, ahora que tocamos un poquito ahí por encima, el ocultismo. O sea, estábamos hablando de la parte buena, ¿verdad? Estábamos en el tema de que, o sea, usar la Biblia y usar las religiones en general para acciones buenas, para una guía, para acciones buenas y tener amor al prójimo. Pero ¿qué pasa cuando se usa al contrario? Aquí es donde surgen todas este tipo de religiones ocultistas, en el que tocamos ahorita por encima, como el palo. No, pero ojo, porque el ocultismo no necesariamente es malintencionado. No necesariamente que usted sea ocultista quiere decir que tenga malas intenciones. Pero sí tiene sus rituales y sus cosas que implican ya prácticas mágicas y cosas de misteriosas y verdad, todo este tema. No sé qué podrías contarme acerca de qué piensa del ocultismo. Eso es lo que estoy diciendo, es la idea de que no necesariamente es maléfico, que no necesariamente por ser ocultista o por ser pagano o por ser aquí, porque el paganismo se asocia mucho al ocultismo, es usted malintencionado o está buscando matar gente o hacerle daño a la gente. Pero sí lo hay, o sea, como en todo, como digo antes, es una cuestión de escala de grises. Hay bueno, sí, en realidad, porque inclusive podríamos hablar de la alquimia. La alquimia era vista como algo ocultista, ¿no? Sí, la alquimia de hecho sí, era visto como un arte ocultista y la alquimia, sin alquimia no habría ciencia hoy en día. Bueno, en realidad inclusive hasta el espiritismo en sí era una cosa ocultista, el tema de tema de digamos, de la reencarnación inclusive de Jesús, que reencarna los 3 días y eso, o sea, la reencarnación en sí también es algo ocultista. Sí, o sea, es algo que implica prácticas mágicas y cosas extrañas, pero no quiere decir que sea malvado del todo. Que sea maléfico, y puedo dar 2 ejemplos. El primero es el de las brujas. Siempre se habla de brujas blancas y brujas negras, como si hubiera brujas buenas y brujas malas, que las hay brujas que son malintencionadas, hay otras que no. Y el otro ejemplo que hay es el de los nahuales. El nahual es un brujo en las tradiciones mesoamericanas que tiene el poder de convertirse en animal, y en algunos casos es bueno y en algunos casos se describe como malo, no necesariamente. Ahora, el cristianismo trata de tacharlo de maléfico, pero no siempre es el caso. Se sabe que en los pueblos mesoamericanos un nahual no necesariamente era malo, contrario al ejemplo del skinwalker, que es un brujo, no sé si es apache o comanche o de más arriba, de América del Norte,
el Skinwalker, que es más o menos lo mismo, pero el Skinwalker sí es maléfico. La intención desde el principio del Skinwalker sí es malintencionada. O sea, un Skinwalker sí es malo, sí se describe siempre como malo, incluso en las tradiciones de su pueblo, contrariamente al Nahual, que dependiendo del brujo, o sea, es un brujo. Un brujo puede ser bueno, un brujo puede ser malo, dependiendo de lo que le guste. Es como O un sea, lo hacker. que quiera o lo que intencione. Es como un hacker, Exactamente. o sea, usted tiene sus herramientas y tiene su conocimiento. Lo que usted haga con ello es lo que lo define. Es así, Exactamente. por eso está el sombrero blanco y el sombrero negro y sombrero gris, ¿verdad? Exactamente, los nahuales, los brujos, los chamanes, todo este montón de cosas a veces que son tachados de maléficos, y de hecho la brujería es considerada en el cristianismo como maléfica. No necesariamente es el caso y depende mucho de la intención de la persona que la practique. Si se habla de brujería negra, de brujería malintencionada. No sé si hablé la vez pasada de un libro que se llama El manuscrito de Múnich. De hecho, Dross habló en un video, que es un libro de nigromancia malintencionado. Estamos hablando de gente que está buscando, tiene todo un capítulo dedicado a la brujería psicológica que llaman, que es cómo manipular a una persona para que se sienta mal, ¿no? Para empujarla a que tenga miedo, a que se sienta perseguida, a que incluso empujar al suicidio, que era la idea final de. Entonces ahora sí estamos hablando de brujería malintencionada. Bueno, inclusive también está el ocultismo nazi, que Así. ya eso es una animalada, que si no me equivoco eso lo fundó Heinrich Himmler, o sea, usaron todas las corrientes ocultistas, para seguir las creencias y los intereses de todos los líderes nazis. Pero Eso es una... es, es diferente, porque ahí lo que pasó es como una interpretación, una manipulación de la cosa, porque ya mucha de la creencia, digamos, ocultista nazi es nórdica y es muy, muy manipulada. O sea, la están No, torciendo por un eso, o sea, poquito ellos agarraron su parte del ocultismo y y le la hicieron, se manipularon hicieron un jugo, la y verdad, la hicieron un torcieron un batido y le poquitito pusieron para. nazi, le pusieron la bandera y todo. De hecho, por ahí yo creo que está De hecho, el símbolo del ocultismo nazi, creo que es como un montón de esvásticas, uno encima de otro, otro encima de de otro. hecho, lo vacilón es que, hablando de religiones y de todo este montón de cosas, ¿sabes? Que el símbolo nazi no es nazi. No, de O hecho, sea, eso, la eso cruz es es, sí. budista, es India. Es un símbolo budista, creo. No, inclusive se Símbolo de usaba buenas en suerte. Perú y se usaba o sea, en otro montón de lados para representar, o sea, cosas normales. Creo que en Perú se usaba para el sol, inclusive, o no me acuerdo No, en exactamente. India también, creo. En India es el símbolo de la buena suerte. Y entonces era algo de nada bien. Pero los nazis llegaron y lo hicieron a su interés y ya, o sea, ya ni siquiera. Bueno, el Tata que estuvo en Alemania nos contaba que usted llegar y poner una esvástica, aunque sea una bandera así en el carro, ustedes llegaban y lo fumigaban, No, lo lo fusilaban. meten preso. Lo Ujú. meten preso, y en Francia es igual. En Francia el tema del nazismo y el holocausto y todo eso es un tema tan delicado que usted, por hacer una broma, o sea, nosotros hacemos bromas y nos reímos y a veces chingamos con ese tema. En Francia, y de hecho se lo dije a una amiga española que había hecho una broma, en Francia y en Alemania es un tema muy, 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 pero muy delicado. Usted no puede jugar con eso, no puede hacer bromas, ni siquiera lo puede mencionar. Vi el caso en Alemania de un tipo, un guarda un guarda, Machimán, que se puso a imitar a Hitler. Lo echaron del brete. O sea, el malo está imitando de una manera burlona, se estaba burlando. Y lo echaron del brete y casi que va preso. Y es un De ahí no desmadre, es es un que, o tema sea, inclusive muy. por eso hasta cambiaron el abecedario. Sí, La SS, la doble S no se puede escribir. Tienen ese símbolo raro, como una B, no sé cómo se y llama, pero la beta. ajá, Eh, eso es el que se usa ah, cuando tiene que escribir una S pegada, inclusive. ya no tanto, porque mi novia es de apellido Mesmer, que es un nombre alemán que lleva doble S. Y la abuela me decía, en el tiempo que la abuela de ella vivió en la ocupación alemana, en ese tiempo ella tenía que escribir su apellido con la beta, porque se va con doble S. Entonces ella estaba obligada a escribirlo así. Y ya ahora ya no. Ya se puede escribir más, ya se puede usar la doble S, ya no está tan ligada a eso. Pero, o sea, inclusive llegar a cambiar el diccionario, o sea, una letra, dos letras pegadas, eso ya es un tema muy delicado.
¿verdad? Sí, sobre todo que en Alemania y en Francia son muy comunes. Sí. Y de ahí no, o sea, creo que es que hablar de religiones, o sea, esto nos puede llevar 4 podcasts de 9 horas cada uno, porque o sea, hay muchísimos temas más por ver, porque inclusive podríamos hablar de muchísimas ramas extrañas o pensamientos, por ejemplo la cienciología, o sea, ya cosas, ¿verdad? Yo no Porque haría, si hablamos de corrientes y de ideas políticas y religiosas, o sea, eso es un pozo sin fin, porque, o sea, la sí, gente cree cada cosa. El yo nihilismo, el solipsismo, la no creo que hierarquía. Yo no creo que sea lo mismo, porque estamos hablando de idea de Dios, de la idea de la creación tal vez, o de la idea de, no sé, de algo más allá. Y la cienciología para mí, bueno, es una secta, no tiene nada que ver, o sea, a ellos no les importa la idea esta. Sí, pero igual, o sea, Eh, es una idea que a alguien se le ocurrió así bien estúpida, pero aún así es se que, convirtió en religión. es que no es una idea estúpida, es una idea de ficción. El mae que creó la cienciología es un escritor. Ahí. Es un escritor de ciencia ficción, de hecho. Entonces, no sé, me parece que no es lo mismo comparar lo que es una creencia tal vez espiritual en algo que simplemente se hizo con el objetivo de sacarle plata a la gente o de Pero es que hay gente que cree inculcar en una... eso. Está la iglesia de Maradona, no está en Argentina, y la gente cree en No, Maradona. pero es que tal vez sí se pueda entender porque bueno, es una persona, es un símbolo, ¿me entiendes? Y se cree no Maradona como un dios, pero sí como un gran representante del fútbol, no como un dios como tal. O sea, no, nadie dice que Maradona creó el mundo. Pero en el fútbol Maradona es el dios, El o sea, el de mejor, el más 10 grande. es en aquel. Sí, no es lo mismo y la cienciología, como ya dije, no es, ¿entiende? No tiene ese objetivo. Porque si no, en ese caso, si la cienciología podría pasar como una religión real, pues en ese caso, Tolkien, ahorita que es popular el tema del Señor de los Anillos, También. yo no, o No, sea, y eso podría tiene, sin ningún problema eso haber una tiene más iglesia. documentación y más Exactamente. nombres y más todo que la El, cienciología. la creación según Tolkien, el universo de Tolkien. Tolkien era católico, hay que decir eso, pero entonces la Tierra Media le toma mucho del cristianismo, pero es muy completa, es muy clara, es muy específica, ¿entiende? Tolkien usted sabe quién es Dios o el Dios creador, quiénes son los ángeles, quién hizo esto y quién hizo el otro. Pero nadie cree en Tolkien como una religión porque se sabe que es un escritor, ¿me entiendes? Es un libro de ciencia ficción, de fantasía. Entonces la idea de la cientología no la entiendo porque, o sea, el mae es un escritor de ciencia ficción, evidentemente que, o sea, Por al final lo que quería decir es que, o sea, hay demasiadas ideas y demasiadas corrientes religiosas y demasiadas cosas como para hablarlo en un podcast, pero creo que lo importante que logramos hablar ahorita es, digamos, que, o sea, que no importa lo que usted crea, pero, o sea, siga las cosas buenas, las guías de que lo hacen ayudar a los demás y ya, o sea, no trate nos de, centremos en discutir tanto, o no, sea, la idea es tratar de adoptar lo que a usted más le convenga, aunque suene feo, pero es así, lo que a usted más le convenga, lo que a usted más le llegue, de diferentes creencias, no importa que sean diferentes, o sea, no importa si usted le adopta algo al budismo, o al shintoísmo, o a lo que sea. Mientras a usted le convenga, mientras a usted le sirva, mientras sea, le permita aportar algo al mundo, no hay ningún problema, no tiene nada malo buscar. Esa es la idea, al final de cuentas. sí, ¿Entiende? sí, No se cierre en una caja de yo tengo que hacer así, 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 porque sí. me va a caer un rayo o no sé qué. O sea, Porque se me va a caer la transmisión de... porque voy a ir en el infierno o no sé qué. O sea, No, no no, se cierren eso. viva tranquilo, vea su vida, Al final, Y bueno, no ande sabe que criticando, es... ande que, acusando y persiguiendo a los otros que no creen como usted, porque eso es otra vara que me gusta, que le dicen, bueno, usted se va a ir al infierno. Bueno, puede ser, puede ser que yo no, vaya al infierno, y pero sabe ahí, que es problema. un dato interesante y a la vez perturbador, que de tantas religiones y tantas ideas que hay, una va a tener la razón, una así va a ser. O sea, de Sí, tantos, o sea, una va a ser. sí, Entonces,
Lo que pasa es que no podemos confirmar cuál es, pero una al final sí va a ser. Como la anécdota de Paul McCartney, no sé si he escuchado, que una vez, o ¿cómo se llama? La apuesta de Pascal también. Pascal era un filósofo francés que él era agnóstico justamente, y cuando le preguntaron por qué, porque en esa época era muy popular el ateísmo de los filósofos, en la época de las luces, él me decía, porque hay una posibilidad de que yo me equivoque. Entiende que todo, o sea, que el Dios exista. Y si existe, yo no quiero que cuando yo me muera, yo llegue al cielo sabiendo que me equivoqué. ¿Entiendes? Sí. Y lo mismo pasa con Paul McCartney. Una vez dice que estaba en su casa y había mucho fanático que pasaba por su casa y lo pasaba jodiendo. Menos la griega, porque Kratos despichó el Olimpo. La verdad, sí. La verdad es que Paul McCartney dice que tenía mucho fanático que venía a la puerta. Y dice que una vez llegó un tipo diciendo que era Jesús. Y él me dijo, bueno, este man está completamente loco, este man está totalmente tocado, pero lo voy a dejar entrar. Entonces el man lo dejó entrar, se tomó un té con el man, pasó la tarde conversando y después el man se fue. Y el man, cuando le preguntaron por qué es que dejó entrar al man, por qué es que le pasó la tarde, y le dijo al man, bueno, el man decía que era Jesús. Honestamente yo no creo que sea Jesús, pero si le cabe la posibilidad de que sea Jesús, yo no quiero ser la persona que le haya cerrado la puerta. Sí. Entonces esa es la vara, sí. Sí, de ahí sí, claro, es que es lo que le decía. De ahí es una cuestión de suerte al final, o sea, puro azar, o sea, la verdad es que es más mejor apostar a que a que no apostar a nada. Exactamente, sí. Porque, o sea, al final algo va a ser, o sea, algo tiene que pasar. No sabemos qué, pero algo va a pasar. Pero al final, o sea, mientras estemos aquí y nos mantengamos aquí, hay que equilibrar y mantenernos bien en el plano que estamos, y ya, eso es todo. O sea, no veo por qué pleitos, y crean lo que usted le haga feliz y lo que lo haga bien, y ya. O sea, crean lo que a usted le convenga, lo que usted le identifique, y que usted se identifique con algo no quiere decir que usted tenga que andar tratando de convertir a todo el mundo a la misma creencia, ¿entiende? Yo me identifico con mis dioses y yo no ando ahí persiguiendo a la gente diciéndole que haga lo mismo. A mí me conviene por mis razones y por mi visión del mundo, y ya. Sí. Si no, me parece bien. Creo que eso es algo que dejamos hoy, y supuestamente íbamos a volarnos meco y al final quedamos. De no, es que eso es lo mejor al final, la verdad. Y sé que, digamos, este es un tema que mucha gente tal vez sí lo ve sensible y lo ve delicado. Delicado, sí, sobre todo en América. Sí, o sea, es un tema que, o sea, sí afecta a la gente increíblemente. Entonces creo que logramos tocarlo bien. Ahí dejamos varios términos, digamos, ahí sueltos para que la gente que le interesa lo pueda buscar. Todo este tema del ocultismo y de religiones espiritistas y de politeístas, o sea, ahí pueden hacerse un viaje y una investigación de horas y de horas para los que gusten. Igual, o sea, creo que podríamos tocarlo en otra ocasión. Igual el tema me parece bastante interesante. Hay muchas cosas que tal vez se nos quedan por fuera. Podemos hablar de otra vez. Cuando hablemos de brujería, el tema va a volver, sí o sí. Sí, fijo, sí. Cuando se hable de brujería vamos a tener que volver a meterse allá adentro, porque la brujería está ligada a muchas religiones y muchas creencias, que sean monoteístas o no. Sí. La Wicca es una brujería que es brujería pagana, celta. Sí, entonces yo creo que podemos dejar aquí el tema para tocarlo un poquito más en otra ocasión. Igual, ¿cuánto llevamos? Una hora casi media de stream. Creo que podemos hablar bastante y estuvo interesante. Bueno, y quisiera decirles que la próxima semana vamos a traer el tema de asesinos seriales, que o sea, sí me lo pidieron, la verdad sí me lo pidieron. No estoy inventando nada, de hecho por eso le dije a Aramis ahora que habláramos de eso, porque sí, ya había gente diciéndome que habláramos de asesinos seriales. Entonces pensamos hacerle un formato más original. Lo vamos a hacer lo mismo de siempre,
lo estuvimos discutiendo, entonces va a estar interesante el formato de la otra Sí, semana. la idea no va a ser hacer una clasificación, una tier list de asesinos en serie como mucha gente hace, porque moralmente hablando me parece un poco complicado. Clasificar monstruos así es complicado, pero si vamos a hablar del punto de vista de qué es lo que se conoce, qué es lo que identifica, ¿no? Qué es lo que separa a un asesino en serie al resto. Entonces vamos a mencionar nombres uno que otro, pero tampoco es que vamos a andar ahí contando qué hizo quién y cuántos mató quién. No, va a ser algo interesante que les va a dejar un poquito más que solo hablar de nombres y hablar de gente, sino que, o sea, va a ser algo que los sí. nombres que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, para que sepan nada más, ahí les espero que se conecte la próxima semana. Como siempre, agradecer a todos los que estuvieron, a Solarium, al líder del equipo, creo que estuvo por ahí, no sé si todavía estará, pero bueno, igual muchísimas gracias por estar. Mañana, para que sepan también, mañana a las 5 por ahí, vamos a tener el primer gameplay, y ahora sí, ya de verdad, de fijo. Y voy a estar con otra streamer de acá, Artemisa, no sé si por alguno ahí la conoce, entonces vamos a estar jugando con ella mañana y para que también se pasen un ratito a ver el stream jugando, no sé si vamos a hacer League of Legends o Overwatch o a las dos, no sé, ahí vamos a ver, pero entonces para que se pase mañana, sí, ahí vamos para que vean un poquito la faceta más de speech de nosotros, sea no tan seria, pero sí, entonces creo que eso sería el día de hoy, no sé, unas últimas palabras ahí para hoy. No, yo honestamente no tengo más comentario que hacer, o sea, ya la conclusión ya está. Sí, no, está bien. Espero que sí, que compartan el podcast y nos estaremos viendo en un próximo stream, el próximo viernes y mañana para que sepan gameplay por aquí mismo en Twitch. Entonces, que pasen buenas noches todos y que descansen. Buenísimas noches. Nos vemos.